Comenzamos a partir de este miércoles una nueva sección en el libro en el Evangelio de Marcos, a partir del capítulo 8 a la mitad hasta el final del 10, comienza esta nueva sección en la que algunas cosas interesantes han sucedido. En los primeros capítulos a Jesús se le ve mucho en la barca, yendo de un lado al otro del mar de Galilea, yendo a territorio extranjero. Pero ahora Jesús y sus discípulos andan por el camino. Y es en ese camino por el que van que Jesús les va a dar dos lecciones muy importantes. Jesús les va a enseñar lo que significa que Él sea el Mesías y lo que significa ser un discípulo de Jesús. Jesús está a punto de revelarles el secreto de su misión como Mesías. De hecho, nos dice Marcos que Jesús les anuncia claramente su misión, con claridad. No usa parábolas o alegorías, sino claramente. Y cuando por fin los discípulos parece que han comprendido quién es Jesús, que se les empiezan a caer las vendas de los ojos, Pedro afirmará de Jesús: tú eres el Cristo. Y al final de esta sección, en el capítulo 10, el ciego Bartimeo va a decir: el Hijo de David. Pero la pregunta ahora en estos capítulos no es quién es Jesús. Le ha quedado claro a los discípulos que Jesús es el Cristo. La pregunta es: ¿cuál es la misión del Mesías? ¿Qué significa que Jesús sea el Mesías? Bueno, Jesús 3 veces va a anunciar su muerte y su resurrección a los discípulos. Les va a mostrar que el verdadero poder y la gloria de Dios no se ve en la grandeza, sino en la debilidad. No en el poder terrenal que los romanos o las autoridades utilizan, no en la violencia, no en ocupar posiciones de poder, sino el verdadero poder estará en un cordero que renuncia a él mismo y a su vida para entregarla en favor de otros. De hecho, en esta sección, el corazón de todo Marcos está en este versículo, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que los discípulos todavía tienen una visión deficiente de Jesús, todavía no comprenden todo sobre Jesús. Igual que el ciego que recibió la vista parcialmente, como vimos la semana pasada. Primero veía borrosamente y después veía con claridad a Jesús y a los demás. Y así los discípulos han comenzado a ver, ya han comprendido que Jesús es el Mesías, pero van a batallar en comprender qué significa que Jesús sea el Mesías. De hecho, Pedro va a tratar de reconvenir a Jesús. Los discípulos van a discutir en el camino por quién va a ser el mayor de ellos en el reino de Dios. Y Juan y Jacobo le van a pedir a Jesús que ellos puedan ocupar los lugares de mayor honor cuando Él esté en el reino. Y en esas 3 ocasiones en las que Jesús anuncia su muerte, en 3 ocasiones los discípulos muestran su incomprensión de qué significa que Jesús sea el Mesías. Pero esas 3 ocasiones Jesús va a aprovecharlas para enseñarnos qué significa que Jesús sea el Mesías, pero también para enseñarnos qué significa que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. ¿Oramos? Señor, ayúdanos a tener comprensión de tu palabra y transforma nuestra perspectiva de ver la vida, Señor, que podamos comprender un poquito más, Señor, del discipulado y podamos con confianza, Señor, venir a ti y rogarte, Señor, que nos enseñes. Señor, abre nuestros ojos, Señor, porque hay tantas cosas que llevamos de nuestra vida antigua, Señor, tantas ideas equivocadas, Señor, que necesitamos ser transformados y nuestra mente tiene que ser renovada. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Marcos capítulo 8.
mientras enseñamos sobre estos pasajes, qué emocionante que hay un grupo en Jerusalén. Bueno, ahorita ya son como las 3 de la mañana, entonces están dormidos, pero muchos de los lugares, sobre todo el que hoy voy a mencionar, probablemente en este tour lo visitaron, que vamos a hablar de Cesarea de Filipos, y me parece que está justo en parte del ¿cómo se llama? Del tour. Entonces dice el verso número 1, no, perdón, verso 27, que estoy diciendo. Verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y dice alguno de los profetas. Así que Jesús hace una primera pregunta, ¿verdad? Y esta pregunta la hace en un lugar muy especial, en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es una zona interesante que está en la frontera, en el límite entre Tierra Santa y entre diríamos, territorio extranjero. Y había un culto muy especial a una divinidad, el dios Pan, ¿no? Un fauno. De hecho, la flauta del fauno, ¿no? La flauta de Pan, ¿no? es muy conocida por eso. Y a este dios de la naturaleza se le adoraba en ese lugar. De hecho, había culto a diversos dioses, pero digamos el más importante era el dios Pan. Pero también Herodes el Grande había construido un monumento, un templo muy glorioso dedicado al emperador romano. Así que había todo un culto al emperador en Cesarea de Filipos, y más adelante un hijo de Herodes el Grande amplió la ciudad e incluso le cambió el nombre a Cesarea de Filipos en honor a el César. Entonces tenemos un lugar muy interesante, está entre el límite de Tierra Santa, pero también está en este lugar donde hay adoración a otros dioses y donde hay en especial adoración al César. ¿Qué representa el César? La gloria de Roma, el poder y la gloria de Roma y sus conquistas. Un lugar donde hay adoración a el emperador. Y en ese lugar Jesús, digamos en una encrucijada, les hace una pregunta: ¿qué piensa la gente de mí? La respuesta de los discípulos muestra que la gente tenía, en cierta manera, una buena opinión de Jesús. Incluso a pesar de que los fariseos habían dicho, junto con otros líderes judíos, habían dicho que Jesús echaba a los demonios fuera por el poder de los demonios, la gente en su mayoría tiene una buena opinión de Jesús, y lo que decían es, debe ser un profeta, es un mensajero de Dios sin duda, quizás hasta sea Juan el Bautista o alguno de los profetas del Antiguo Testamento, quizás hasta es Elías. La gente tenía una buena opinión de Jesús. Sin embargo, con todo y que es una buena opinión, estas personas no han dado en el blanco sobre quién es Jesús. No era suficiente tener una buena opinión de Jesús, y no era suficiente con llamarle un buen profeta, incluso en llamarle Elías o Juan el Bautista, porque Jesús no es uno más en la lista de los hombres enviados por Dios. Jesús es el Hijo de Dios, y no es suficiente con tener una buena opinión de Jesús. Si voy a seguir a Jesús, necesito identificar quién es. Ese es el primer paso, y Él es el Mesías. Por eso la segunda pregunta que Jesús les hace: bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Bueno, Pedro toma la delantera, pero esto es la opinión de los discípulos. Pedro dice en una expresión de fe, ¿verdad?, de confianza: tú eres el Cristo, ¿verdad? Este es uno de los muchos credos que aparecen en el Nuevo Testamento. Esto es algo muy importante sobre la identidad de Jesús. Los discípulos lo han entendido. Él es el Cristo. Así que las vendas de los ojos han empezado a caer. Ahora comprenden un poquito más de quién es Jesús. Por fin esta declaración cierra la primera parte del libro, porque si recuerdas, en el título del Evangelio, Marcos nos da su opinión. Este es el Evangelio acerca de
Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y todo el resto de los demás capítulos, lo que ha hecho Marcos es demostrarnos por medio de las obras y las palabras de Jesús que Él es el Hijo de Dios. Pero también nos demostró que la gente no podía entender muy bien quién era Jesús, no comprendía bien su identidad. No solamente eso, sino que los líderes judíos creían que Jesús le llamaban endemoniado. Pero los discípulos también tenían un corazón endurecido, incrédulo, y les costaba entender quién era Jesús. Se hacían la pregunta: ¿quién es este hombre que hasta el mar y la tormenta le obedecen? Pero ya se respondió la pregunta. Con esta declaración se cierra la pregunta: ¿quién es Jesús? La respuesta: el Cristo. Pero ahora que han respondido bien, comenzará la siguiente pregunta: ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? Ahora, Marcos en su evangelio omite la alabanza que Jesús le da a Pedro en otros evangelios, que reconoce: esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Marcos lo omite por un propósito literario, ¿no? Él quiere enfatizar, quiere subrayar algo al respecto de los discípulos y quiere que tú y yo podamos vernos en los discípulos de esta manera. Entonces omite esa alabanza y pasa directamente a esta declaración. Jesús le dice a los discípulos lo siguiente, dice el verso 29. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Qué soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Entonces, qué extraño, ¿verdad? Pedro acaba de reconocer: tú eres el Cristo. Y lo primero que Jesús les dice es: no se lo digan a nadie. ¿Por qué Jesús haría algo así? Bueno, hay, digamos, dos opciones que nos ponen sobre la mesa los comentaristas. La primera es: ¿qué pasaría si con líderes que sienten celos de Jesús y son hostiles a Jesús, en un momento tan difícil para ellos, en el que Roma está sobre ellos y no tolera que nadie sea llamado rey sin que Roma dé ese título, de pronto anden por ahí los discípulos gritando: Jesús es el rey, es el Mesías? ¿Qué podría provocar? Pues quizás problemas, ¿verdad? Quizás podrían poner sus vidas en peligro. Pero probablemente la segunda opción es lo mejor. Y quizás Jesús lo que le está diciendo a los discípulos al censurarles, al igual que a otras personas, es por la siguiente razón: porque los discípulos no comprenden qué significa que Jesús sea el Mesías. Los censura en este momento porque no han entendido que lo que ellos piensan sobre el Mesías es totalmente equivocado. Está teñido de egoísmo y de vanagloria. Y lo que va a hacer Jesús es corregir su visión del Mesías, de lo que para ellos representa poder y gloria. Jesús está a punto de hacer esto. Así que esa es la razón, creo, por la que Jesús no les permite en este momento anunciar que Él es el Mesías. Va a revelar eso, pero no se los deja en este momento. Así que, ¿qué significa que Jesús sea el Mesías? Pues la figura del Mesías en el judaísmo en este momento es la de una figura de realeza. El Mesías tendría que ser un jefe militar poderoso que desciende de la familia de David y que va a utilizar su gran poder para librar a Israel de sus enemigos, que en este momento sería Roma. Esa sería la imagen del Mesías. Es la imagen de un hombre lleno de victoria, de gloria, de honor, de poder, y que puede destruir a los enemigos de Israel y establecer el reino a Israel. Y Jesús ha estado predicando todo este tiempo sobre el reino de Dios. Así que si Jesús ha predicado sobre el reino de Dios y ahora los discípulos dicen: ok, tú eres ese rey, el rey del reino de Dios,
¿Qué expectativa entonces tienen los discípulos de Jesús? Los discípulos esperan que Jesús sea ese gran jefe militar, glorioso y victorioso, que usará todo su poder. Si puede calmar a la tormenta, si puede resucitar muertos, si puede sanar ciegos, si puede liberar personas oprimidas por Satanás, puede destruir a Roma y librarnos de su poder. Eso es lo que ellos están esperando. Esa es su expectativa. Pero Jesús va a reinar, va a ser entronizado de una manera completamente distinta a la que ellos creen. Resulta que Jesús será crucificado y resucitará. Y por ese medio es que reinará. Mira lo que dice el versículo número 31, es muy significativo esto. Y comenzó a enseñarles. A partir de este momento, ya que han entendido quién es Jesús, es que comienza a enseñarles. Dice que era necesario al Hijo del Hombre. Es un título que utiliza el Antiguo Testamento, especialmente el profeta Daniel, para hablar del Mesías. Uno que recibe poder y gloria para reinar por la eternidad. Se describe al Mesías en Daniel 7. Pero este Hijo de Hombre, dice, es necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, esto es por los líderes, y por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y dice, esto les decía, ¿cómo? Claramente. Jesús, esta es la primera de 3 veces en esta sección que va a anunciarles claramente que el destino del Mesías no es el palacio, sino la cruz. No es la grandeza, sino el sufrimiento. Jesús acaba de choquear a los discípulos en este momento con su declaración. Todas las expectativas que tienen los discípulos están siendo sacudidas. Han podido responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y es la obra de Dios que les ha llevado a contestar. Es el Cristo. Pero ahora están sordos y ciegos a la misión de Jesús. Este es el camino de Jesús, la cruz y el sufrimiento y la resurrección. Y este camino es ajeno completamente a sus expectativas. Qué fuerte, ¿verdad? Debió haber sido fuerte escuchar a Jesús declarar esto en este lugar. La gloria y el poder no tiene que ver con Roma y su violencia y su conquista, pero tampoco tenía que ver con lo que ellos pensaban que era el Mesías. Dice un comentarista bíblico, majestuosas visiones de gloria llenan sus ojos, y el sonido de alborozadas multitudes les tapan los oídos, de manera que la enseñanza de Jesús sobre el sufrimiento y la muerte les entra por un oído y les sale por el otro. No lo entienden, no lo comprenden. No han entendido que Jesús es el Mesías de Isaías 53. Acompáñame a ese pasaje. Dice Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos, las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y este es Jesús, el Mesías sufriente. Pero ¿de dónde salió esta imagen de un líder victorioso? Pues también está en la Escritura. La Escritura sí menciona que el Mesías será un guerrero victorioso y triunfante que derrotará a los enemigos de Israel y vindicará la justicia. Pero no habían entendido que antes que llegara ese momento, el Mesías reinaría no por la fuerza, sino primero por su sufrimiento y su cruz. Sería vindicado en la resurrección. Y eso está despedazando las expectativas que ellos tienen sobre Jesús. De hecho, en esta sección Jesús va a confrontar el egoísmo de los discípulos y va a mostrarles de qué se trata ser un discípulo. Y de hecho, la primera vez que los discípulos muestran su egoísmo es en esta declaración de Jesús. Pedro aparece nuevamente y dice el versículo número 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Probablemente la idea es que van por el camino, les ha puesto ahí, Jesús ha anunciado esto, y mientras van por el camino lo que hace Pedro es ponerse frente a Jesús. Porque dice el 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos. Entonces muy probablemente Jesús va adelante, iban los discípulos, y lo que hace Pedro es pararse frente a Jesús y detenerle para decirle, no, ¿cómo crees? Jamás te acontezca algo así. No vamos a permitir. ¿De qué estás hablando? Tú eres el Mesías. Eso no te puede suceder a ti. Y lo que hace Jesús es voltearse y mirar a los discípulos y reprender a Pedro diciendo públicamente, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro recibe una fuerte reprensión de parte de Jesús. ¿Por qué razón? Porque está siendo usado por Satanás. Está haciendo tropiezo al camino que corresponde a Jesús, al destino de Jesús, que es sufrimiento y resurrección. No, nos dice el Nuevo Testamento que el mensaje de la cruz es locura a los griegos y tropiezo a los judíos. Y Pedro es el primero en tropezar con este mensaje. La razón por la que Pedro tropieza, nos dice el texto, es porque sus ojos están nublados por una perspectiva humana de lo que significa el poder y la gloria.
Dice ahí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro está choqueado. Su visión del Mesías está siendo sacudida. Él ve a un vencedor destinado al honor, la fama y la gloria. ¿Cómo alguien con el poder de Jesús podría estar destinado al sufrimiento? ¿Cómo alguien con tal poder podría ser rechazado y humillado? ¿Cómo puede haber un Mesías sufriente? Eso es con lo que está batallando. ¿Cómo puede alguien llevar a Israel a la victoria si será muerto como un criminal en la cruz, rechazado por su pueblo? Pedro ha escuchado a Jesús hablar del reino de Dios, pero lo que Pedro quiere es un reino humano. Y aquí entonces nos damos cuenta de algo muy importante. No es suficiente tener una buena opinión de Jesús. Tengo que reconocer quién es para seguirle. Él es el Hijo de Dios. Pero no es suficiente con reconocer su identidad. Necesito reconocer también para seguirle su misión. No puedo tener la identidad de Jesús y rechazar la misión de Jesús. Un discípulo necesita reconocer ambas. No puedo desligar quién es Jesús de lo que fue enviado a ser Jesús. No puedo sostener a Jesús como Mesías y Salvador y rechazar su cruz y su sufrimiento y su vindicación en la resurrección. No se puede. Debo afirmar ambas si voy a seguir a Jesús. Algunos están dispuestos a tener una buena opinión de Jesús. No están dispuestos a afirmar que Él es el Hijo de Dios. Pero algunos que han afirmado que es el Hijo de Dios no pueden con la idea de que Jesús tomó un camino de sufrimiento y resurrección. Y que seguir a Jesús implica seguir ese mismo camino. Quieren un Mesías triunfante, pero no quieren una vida de cruz. Y eso es lo que Jesús va a confrontar en unos momentos más. Quieren todo el honor y el prestigio, pero no quieren tomar su cruz. Nos confronta con quienes somos y nos confronta con nuestras expectativas de Jesús y con lo que pensamos sobre la vida cristiana y el discipulado. Nos confronta, porque como Pedro tenemos una visión natural, humana de esta vida. Pensamos en términos humanos de gloria y poder y grandeza. Y como los discípulos, también nosotros necesitamos ser confrontados y corregidos. Así que este es el asunto de Pedro. Pedro quiere decirle a Jesús los términos de cómo seguirlo. Se pone frente a él, quiere tomar el liderazgo. Y Jesús lo reprende fuertemente porque no puedo seguir a Jesús si estoy frente a él. Debo estar detrás, siguiéndolo y obedeciéndolo. Así que ¿dónde te has puesto? ¿Frente a Jesús? Tratando de definir en tus propios términos qué es lo que Jesús tiene que hacer para que entonces lo sigas. ¿O estás detrás de Jesús humildemente siguiéndole? Qué confrontante, ¿verdad? Así que ahora en el verso 34 hasta el capítulo 9, Jesús les ha aclarado lo que significa ser el Mesías. Su misión es de cruz y resurrección, el lugar donde será vindicado. Pero ahora Jesús les va a enseñar qué significa ser un discípulo de Jesús. Esta es una de las muchas enseñanzas que hay en los evangelios. En Marcos por lo menos se usa 3 veces esta forma de enseñarnos qué es un discípulo, por medio de mostrar la incompetencia de los discípulos en comprender el discipulado y Jesús tiernamente enseñándoles qué significa ser un discípulo. Así que ahora dice el verso 34, y llamando a la gente y a los discípulos les dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria, qué interesante, ¿verdad? En la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, el último versículo lo leemos al final, el primer versículo del capítulo 9. Jesús enseñándoles qué significa ser un discípulo, ¿no? ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Tenemos muchos conceptos, ¿no? Y bueno, tengo 10 minutos para terminar, entonces por favor, si dejo un chorro de cosas fuera o no explico todo, no me lances tomates, por favor. Se entiende que hay cosas que no se pueden explicar, ¿verdad?, en una sola prédica. Pero a veces pensamos que ser discípulos de Jesús significa usar sus collares. ¿Sí me explico? Traer alguna propaganda cristiana, ¿no? Ser un discípulo de Jesús significa poner estampitas en mi coche, ¿no? Y ahora les dije, por favor, que no puedo explicarlo todo. No estoy diciendo que si tienes un emblema cristiano o que si tienes una estampita en tu coche vayas y la quites, porque no estoy diciendo eso, ¿ok? Por favor, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que eso no significa ser un discípulo de Jesús. Eso significa que fuiste a Maranata o a otra librería y compraste una estampita y la pusiste en tu coche, porque te gusta o amas a Jesús y quieres que otros lo sepan. ¿Sí me explico? A veces pensamos que ser un discípulo de Jesús significa hacer prácticas religiosas cristianas. Y si bien un discípulo debe discipularse y tener estas prácticas, eso tampoco necesariamente significa ser un discípulo. Uno lo puede hacer religiosamente. ¿Qué significa ser un discípulo? Jesús hace 3 demandas en este pasaje. Número 1, ser un discípulo es negarte a ti mismo. Es negarme a mí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Es negar el yo. Es negar la ambición personal. La NTV lo traduce así: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Así que negarme a mí mismo es dejar de vivir para mí mismo. Eso es negarme a mí mismo, es dejar de vivir una vida egoísta centrada en mí. Negarme a mí mismo es decirle a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no quiere el segundo lugar en nuestra vida. Su demanda es que si hemos de seguirle, Él quiere el control de nuestra vida. Ahora, ¿sabes? A veces podríamos confundir esta idea de negarnos a nosotros mismos. No significa tener una dieta cristiana, ¿no? No como así porque estoy negándome a mí mismo. Si bien un cristiano puede expresar su amor a Dios negándose algunas cosas en algún momento. ¿Sí me explico? Un creyente puede decidir negarse o renunciar a ciertas cosas en su caminar con el Señor. Pero negarse a sí mismo no significa nunca más iré de vacaciones, porque eso es egoísta. O nunca más voy a ver una película. No es eso. Eso uno lo puede hacer sin seguir a Jesús. De hecho, uno puede ser religioso. Es más que eso, aunque sí es cierto que seguir a Jesús puede involucrar negarme a ciertas cosas. Es más profundo, es negarme a vivir una vida centrada en mí y en mis ambiciones. Es vivir una vida centrada en los propósitos de Dios en todo lo que hago. Hasta cuando salgo de vacaciones o estoy viendo una película. Es no vivir para mí.
Lo natural en el mundo es vivir para uno mismo. Hasta hay cursos donde le enseñan a uno a cómo ser un mejor vividor para uno mismo, ¿no? Pero ser un discípulo de Jesús es negarme a mí mismo. Segunda demanda: tomar mi cruz. Tomar mi cruz. Así que tomar mi cruz hay que entender el contexto. ¿Qué es la cruz en la época de Jesús? Es el instrumento más horrible de tortura que han perfeccionado los romanos en ese momento. Los que mueren en la cruz son los criminales, los condenados. Ellos son los que mueren en la cruz. Entonces es una imagen fuerte la que están recibiendo los discípulos. Si quieres ser mi discípulo, toma una cruz, como aquellas que han hecho los romanos, en la que mueren los criminales y los condenados. Pero lo que está diciendo Jesús realmente es lo siguiente: ser mi discípulo significa negarse a uno mismo al punto de estar dispuesto de dar su vida por mí. Eso es tomar mi cruz. De hecho, ¿qué significa que Jesús va a tomar su cruz? Que el mundo va a rechazar el mensaje de Jesús. Así que tomar mi cruz significa lo siguiente: tomar mi cruz significa enfrentar la vergüenza de ser un seguidor de Jesús. Es decir, enfrentarme al hecho de que cuando yo vivo para Jesús y no para mí mismo, voy a ser rechazado. Y habrá una afrenta en mi contra por ser un discípulo de Jesús. Eso es tomar mi cruz. Es decir, no significa autoflagelarme, no significa buscar el mayor sufrimiento posible en esta vida porque eso es un discípulo de Jesús. Significa que si estoy dispuesto a vivir para Jesús en todo lo que significa vivir para Jesús, no vivir para mí mismo, voy a encontrar rechazo. Y que no me voy a avergonzar de ese rechazo, sino que voy a recibir ese rechazo por seguirle. Eso es tomar mi cruz, como Él, como el Señor tomó su cruz. Y la tercera demanda es: sígueme. El camino que ha trazado Jesús y su ejemplo. Jesús no solamente quiere que repitamos su enseñanza, quiere que le sigamos. No solamente quiere que memorice versículos, eso es bueno. No solamente quiere que conozca las historias de la Biblia, eso es bueno. Jesús quiere que le siga, quiere que siga su ejemplo. Y entonces les da una paradoja a Jesús. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es paradójico. Uno halla la vida perdiéndola. Y uno la pierde si busca solo salvarla. Es exactamente a lo que se refiere Jesús con negarse a uno mismo. Si yo vivo una vida egoísta, centrada en mí mismo, tratando de protegerme y salvarme, lo único que voy a hacer es destruir mi vida. La voy a arruinar, la voy a perder. Pero si vivo una vida centrada en Dios y en sus propósitos, ¿y eso qué significaría en lo práctico? Una vida en la que estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios en mi vida y a servir y amar a otras personas desinteresadamente, una vida enfocada en Dios y una vida enfocada en los demás. Esa clase de vida podría significar perderla en algún sentido. Implica invertir tiempo, implica encontrar rechazo en ocasiones, pero si uno invierte su vida así, realmente la está hallando. Jim Elliot, que predicando el Evangelio perdió literal su vida, dijo que no es un tonto el que da lo que no puede ganar por aquello que no puede perder. Entonces, en pocas palabras, vivir para ti mismo es un camino de ruina. Vivir
para los propósitos de Dios y para servir a los demás, es donde uno halla la vida. Es donde uno la encuentra. Pero Jesús también les da una advertencia. Por eso dice el 38, si se avergüenzan de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En pocas palabras, si ustedes, por la presión de esta generación, por tratar mejor de ganarse al mundo, por no tener el oprobio y el ridículo de la cruz, ustedes prefieren ganarse a las personas porque el juicio de ellos les parece demasiado terrible y prefieren ganárselos para no enfrentar su juicio, no se han puesto a pensar que el juicio celestial es mucho más terrible. Así que no puedo tratar de ganarme la aprobación de la gente y la aprobación de Dios. Se excluyen mutuamente. Si estoy teniendo la aprobación de la gente, y espero me entiendan, no estoy diciendo que pues entonces voy a hacer todo mal en mi trabajo para que mi jefe me desapruebe, ¿no? Espero que comprendamos de lo que estamos hablando. Hablo de aprobación en cuanto a conducta y el estilo de vida, de vivir para mí mismo, de forma egoísta. Si estoy ganándome la aprobación de la gente porque ser cristiano requiere un testimonio y eso causa vergüenza, no estoy teniendo la aprobación de Dios. Pero si estoy siguiendo el camino cruciforme, si estoy siguiendo el paradigma de la cruz, a lo mejor voy a encontrar humillación y vergüenza en la vida, pero hallaré la aprobación de Dios. Pero Jesús también les da una promesa. Dice el versículo número 1 del capítulo 9. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, dice, con poder. Y creo que aquí hay algo muy hermoso. La promesa está en que los discípulos en poco tiempo comenzarían a experimentar de qué trata el verdadero poder y la gloria del reino de Dios. No es su concepto de poder y gloria, es uno mucho mayor. ¿Y a qué se refiere Jesús dentro de poco? Pues creo, por lo que dice R.T. France, es un comentarista bíblico, que Jesús no habla de un solo momento específico, sino de lo que disfrutarán los discípulos a partir de este momento y de que Jesús resucite. En un par de días Jesús va a tomar a 3 de los discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, se los van a llevar a un monte y en ese lugar Jesús se va a transfigurar y van a tener una visión de la gloria y el verdadero poder de Jesús. Pero en ese mismo lugar de transfiguración se va a anunciar la muerte de Jesús, su partida. Y más adelante en el Pentecostés van a experimentar el verdadero poder y la gloria de Jesús. Y en la cruz verán la gloria de Dios. Y durante su vida los discípulos experimentarán el verdadero poder y la gloria de Dios. De manera que hasta el apóstol Pablo más adelante dice, todo lo tengo por basura por conocer a Cristo y experimentar su amor. Quiero conocer más de su poder y ser semejante a Él en su muerte. En su vida experimentarían el poder transformador del reino de Dios y su gloria, cambiándolos y capacitándolos para ya no vivir vidas egoístas, sino precisamente para vivir la vida de la cruz. Una vida de amor a Dios y de servicio desinteresado por los demás. Los discípulos creían que seguir a Jesús era gloria y posiciones de autoridad, pero seguirlo era morir a su egoísmo para servir a otros. Como dice David Garland, solo encontramos a Jesús y su poder
cuando nos preocupa más el sufrimiento de los demás que nuestro sufrimiento. Y ese es el poder que les daría Jesús, el poder para ser libres del egoísmo, el poder para poder dar su vida por los demás, el poder para seguirle e imitarle, el poder para poder sujetar su vida a Dios, para tomar su cruz y seguirle. Eso es verdadero poder. El que un hombre domine a otro no es poder, pero que un hombre haga a un lado sus derechos para servir desinteresadamente a otro, eso es verdadero poder. Y ese es el poder de la cruz y la resurrección. Así que claro, mira la promesa, no todo es sufrimiento. Jesús va a sufrir, pero ¿sabes qué? Va a ser vindicado en la resurrección. Y así lo que les dice Jesús a los discípulos: un día vendrá el Hijo con los ángeles en su gloria. Y si ustedes me siguen, mi camino es uno de cruz, pero también de resurrección y de gloria. Aquellos que están dispuestos a morir a las glorias pasajeras experimentarán lo que es una verdadera gloria eterna. Déjeme terminar de esta forma. Jesús está confrontando lo que nosotros pensamos que es poder. Está confrontando lo que nosotros pensamos de lo que se trata la vida. Pero también está confrontando nuestras expectativas de Él. Vivimos en una cultura en la que ser cristiano tiene que ver con nuestras ambiciones egoístas muchas veces, con lo que yo espero de la iglesia, con lo que quiero que me den, con lo que espero que Jesús haga conmigo. No quiero tomar la ruta que algunos predicadores del enojo toman, ¿verdad? Donde a todo el mundo regañan y prácticamente todos están condenados excepto ellos, ¿no? Y la vida cristiana se trata de estar amargado y sufriente. No es eso, no es esa la ruta. Pero la verdad es que el día de hoy pensamos que ser cristianos se trata de buscar ser felices, buscar nuestro placer. Pero resulta que la verdadera felicidad es un producto de morir a nuestras ambiciones y de seguir a Jesús. Ahí encuentra uno la verdadera felicidad. Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y creo que es importante para nosotros como iglesia ser confrontados por estas palabras. Hemos hecho muchas veces del cristianismo el día de hoy, por decirlo así, una religión a la carta. Como quien toma lo que le gusta, elimina lo que no le gusta. Toma a Jesús y lo hace un pequeño ídolo que responde a sus deseos. Muchas veces y tristemente la iglesia el día de hoy habla de lo que Jesús nos puede dar, de utilizar frases y palabras mágicas para obtener lo que queremos de Jesús. De lo que se trata es de gloria y honor. Pero Jesús dijo que si queremos ser sus discípulos, no solo hay que afirmar su identidad, hay que afirmar su camino, cruz y resurrección. Así que ser cristiano es eso, es morir a ti y morir a mí, todos los días. Morir a nuestras formas egoístas, para vivir vidas que se traten de Dios y se trate de maneras en las que podemos servir a los demás. Dejar a un lado esta cultura donde todo se trata de mí y pobre de mí y mi sufrimiento y quién me ayuda a mí, para darme cuenta que Dios me ha llamado a servir y amar a otros. No estoy diciendo que nuestro sufrimiento no importa a Jesús. De hecho, le importa. Le importa tanto que aquellos que mueren a sí mismos y le siguen, Jesús dice que un día vendrá en gloria y poder. En pocas palabras, un día no habrá sufrimiento. Un día Jesús enjugará nuestras lágrimas.
Pero actualmente Él puede consolarnos en medio del sufrimiento para que podamos servir a otros. Puede darnos poder para hacer a un lado algunos de nuestros derechos que tanto exigimos, para servir a los demás y amar a los demás. ¿Qué representa para ti el día de hoy tomar la cruz? ¿Será dejar algún rencor añejo en tu vida? ¿Será dejar alguna búsqueda por prestigio y honor? ¿Será pedir perdón y humillarte? ¿Qué es a lo que el día de hoy Jesús te está llamando a quitar que estorba para simplemente seguirle y amar libremente a la gente? ¿No dice el himno? La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, ¿verdad? ¿Por qué no oramos? Y tomamos unos minutos para reflexionar en esto. En su cruz, pero también en su resurrección. En el poder que transforma vidas. En el verdadero poder que cambia corazones duros en corazones amorosos y dispuestos a servir a los demás. Eso es poder y gloria. Señor, quieres confrontar nuestros ideales, Señor, y quieres confrontar nuestra perspectiva tan corta y nublada, Señor, por nuestras ambiciones egoístas. Como los discípulos nos cuesta trabajo ver, Señor. Pero gracias porque con ternura también como a ellos nos enseñas y nos guías, Señor. Y cuando es necesario nos reprende, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado de lo que trata verdaderamente el poder y la gloria del reino. Vidas transformadas, libres del egoísmo, que pueden dar sus vidas en amor por otros. Señor, ayúdanos a tomar todos los días nuestra cruz, a seguirte, a negarnos a nosotros mismos en casa, Señor. Necesitamos, Señor, más esposos que tomen su cruz, más esposas que tomen su cruz. Necesitamos más hijos y padres que se nieguen a sí mismos y sirvan a otros, sirvan a sus familias. Señor, ayúdanos, porque este es el verdadero poder y gloria que puede cambiar al mundo. Permítenos ver la cruz, pero también ver la resurrección y ver que un día vendrás en tu gloria, Señor. Y que lo que podría parecer una locura el día de hoy, vivir no de forma egoísta, sino para ti, que incluso puede causar vergüenza, que incluso puede causar el ser desechados. Señor, tú un día nos vindicarás como tú fuiste vindicado en la cruz. Por eso para nosotros la cruz, Señor, es de sumo valor. Porque ahí fue donde tu Hijo en la condenación, murió por nuestra condenación, Señor. Donde pagó por nuestros delitos. Pero también, Señor, aquella tumba vacía es el lugar de vindicación y poder. Un día, Señor, también nosotros estaremos contigo en tu gloria. Gracias, Señor. Señor, que esto sea el poder que nos transforme, pero también que transforme nuestros hogares, Señor. Y perdónanos por quizás vivir cristianismos a la carta, Señor, a nuestra exigencia. Y tratar de minimizar este camino al que nos has llamado, Señor, a seguirte. Como dice aquel himno, Señor, hoy tomamos una cruz, pero un día mi corona Jesús me dará. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Amén.